Bueno, ya, ahora sí, ya se escucha bien, ¿verdad? Vamos a empezar. Ya dimos gracias. Y recuerden que nos quedamos, estamos viendo esto, la historia en la profecía, ¿no? Pudimos ver que en la primera parte de, de Israel, como toda la historia de la Biblia se trata de Israel. Ahorita lo vamos a refrescar y podemos ir hacia a toda esta línea que también pudimos tener esta clase con Gretel, donde pudimos ver o sea, como los pasos de qué va pasando primero, ¿no? Primero la salida de Egipto, después el tiempo de Josué, después empiezan el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan que cuál era la característica de los jueces? Que cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Entonces, y pasó así la historia de Israel, les ponía un juez y después se moría, hacían lo correcto delante de los ojos del Señor y después se moría y entonces el pueblo se iba otra vez con las costumbres de los pueblos de al lado, empezaba la idolatría, empezaban a tener otra vez amuletos y cositas así. Y entonces, pues el Señor, o sea, como aprendimos, ¿se acuerdan? En Deuteronomio 28 empezaron a dejar a Dios y entonces esas consecuencias de la desobediencia, pues empezaron a acarrear cosas, pues malas, ¿no? Entonces llegaba el pueblo opresor, y entonces los empezaba ahí a combatir, empezaban a haber guerras y los empezaban a vencer y a vencer y a vencer. Y entonces el pueblo se unía y clamaban al Señor y les mandaba otro juez. Y entonces ya regresaban a los caminos del Señor y otra vez se moría ese juez y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo y así pasó durante todo ese periodo de los jueces que duró, ¿cuánto habíamos dicho? 350 años, ¿no? Entonces, después de esos 350 años, este, el último juez era pues, Samuel y entonces a Samuel le dicen que ya no quieren jueces, que ahora quieren reyes. Y entonces el problema dice es que Dios es nuestro rey, Dios es el que nos guía, sí, pero es que nosotros no tenemos ejército y sí, pero Dios nos ha salvado todas las veces, pero nosotros queremos un rey y entonces le dice Dios, ¿sabes qué? Ya no les estés diciendo, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, ¿no? Y entonces viene pues esa época triste que aún así el Señor les da un rey, este, el rey de Saúl, después de ahí David, después su hijo Salomón, y ahí le dice que se rompe el reino. ¿Se acuerdan? La regla de los unos. En Primera de Reyes 11:11 dice que va a dividir el reino. Y ahí, desde ahí, se dividió el reino de Israel. Antes eran las 12 tribus de Israel y ahora pues ya van a ser 10 arriba y 2 abajo. Cuando llegan los asirios, conquistan en la parte del norte y se dispersan, se van, o sea, ya nunca, ya esas tribus ya se pierden. Dice el Señor que Él mismo las esparce y ya de ahí vimos la línea del tiempo. ¿Se acuerdan esta línea del tiempo? Que vimos que es ya, ya que viene desde arriba, ya nada más del reino del sur. ¿Se acuerdan? Antes estaba el reino del norte, el reino del sur, hasta que los conquistan, y ya de ahí se viene siguiendo toda la pura pues línea que podemos seguir rastrear en el mapa, que es ya el reino del sur. Y entonces esa línea del reino del sur, pues empezamos a ver que este, empiezan las revueltas, ¿no? Llegan los asirios con los de arriba, después llegan los babilonios. Este, dice que cuando veas a tu vecino que tiene su mal, pues que tú pongas las barbas a remojar y no pasa eso con el pueblo de Israel. Aún así, siguen haciendo las cosas mal y entonces también llegan los babilonios y entonces los conquistan también al pueblo del sur. Y ya luego de ahí, ¿se acuerdan? Llega el imperio medo-persa y ya luego de ahí el imperio griego y ya luego de ahí los romanos. Y estábamos viendo esto de las revueltas romanas y toda esta cuestión. Y justo llegamos al año 136 con Marción del Ponto. ¿Se acuerdan que qué es lo que había comentado él? Esta página, ¿no? Que había dicho, bueno, o sea, yo entiendo que es el Dios bueno del Nuevo Testamento,
Y acordémonos que en este año, en estos años anteriores es cuando apenas se están compilando o se están escribiendo los evangelios. Antes de esa fecha, pues no había Nuevo Testamento. Entonces, como los están escribiendo, entonces es algo, pues algo nuevo. Lo que no entiende la gente, que ahorita vamos a ver dónde estuvo el problema, es que eso, el Nuevo Testamento es totalmente el cumplimiento de lo que había la profecía anterior. Pero si tú no entiendes la profecía anterior, pues vas a malentender lo que tú estés viendo. Sino que si tú traes la película completa, pues vas a decir, ah, mira aquí, esto fue lo que nos quería decir el Señor. Y aquí se cumplió, y Él lo cumplió, y el Mesías lo cumplió, y hizo así. Pero si no tienes esta película, empiezas a hacer otras cosas, otras suposiciones de algo que no tienes correctamente, ¿no? Y eso fue lo que pasó, que vamos a ir pudiendo estudiar. Y después pudimos ver que, que hasta habíamos podido llegar a esta página o a esta situación de que ya hemos visto todas estas Biblias, que nos las topamos ahí con los Gedeones, que lo hacen ellos de buen corazón y todo queriendo entregar las Biblias. Pero pues ya ellos dicen, pues nada más el Nuevo Testamento y si acaso los Salmos y los Proverbios, que son como cositas padres, ¿no? Consejitos o así, pero realmente lo bueno pues está en el Nuevo Testamento. Lo demás ya pasó de moda, ya no es, y entonces, entonces realmente entendemos que la palabra del Señor, ¿se acuerdan cuando dice los discípulos, no se despeguen de la ley de la doctrina de los apóstoles y de eso? Pues obviamente los apóstoles todavía no estaban escribiendo sus libros. ¿A qué se refiere? Pues a la Torah, ¿no? A la Torah y a los profetas. ¿Se acuerdan cuánto tiempo la Torah estuvo sola? ¿Se acuerdan hasta que la compiló Esdras? ¿Cuánto tiempo? 1000 años, 1000 años, ¿no? O sea, imagínense ese tiempo que 1000 años estuvo sola la Torah, entonces que esas personas pues no se podían salvar, ¿o qué? ¿No? Pero siempre es esa parte de la esperanza en el Mesías. Este, y ahora vamos a ver precisamente ese cuándo se cambió la Pascua. Y síganle ahí con su línea del tiempo que tienen en los cuadernos. Y vamos a ver ahorita, y eso como cae muy bien ahorita, porque justo ya nos toca festejar la Pascua, ¿no? Y poder entender cuándo fue la fecha de la Pascua, cuándo se cambió, ¿no? Entonces, ahí dice que estaba Aniceto como obispo de Roma, pero obispo, cabe aclarar aquí que no es como el obispo que ahorita conocemos, o sea, no es el papa, ¿no? Los papas empiezan a partir del siglo tercero, siglo cuarto, pero aquí no era un obispo de Roma como lo conocemos, sino era el encargado de la iglesia en Roma. Así como cuando Pablo iba a los Corintios, a los Gálatas, había un encargado de la iglesia en Galacia, en Éfeso, en el Ponto, ¿no? En Bitinia. Entonces, también había judíos eh, de la religión que profesaban la religión judía, pero ya creyentes en Yeshua, después de todo esto, de lo de la resurrección y todo eso, ya había judíos que estaban en sus sinagogas, pero que ahora ya entendían que podía ser este Mesías, este, aunque ya estaba muerto, ¿no? Sino que antes, bueno, ahorita lo vamos a ver con Pablo, porque creo que sí es necesario que lo podamos checar, regresarnos un poquito en la línea del tiempo, pero yo creo que sí va a ser bueno, ¿no? Pero bueno, dice ahí Aniceto de Roma, dice, promovía celebrar la Pascua en domingo, en la línea con la práctica romana para seguirse separando del parecido judío. Y eso porque se acuerdan que las revueltas judías estaban, pues ya tenían como enemigos a los judíos. ¿Por qué? Porque se habían aliado con el anterior, ¿se acuerdan? Que les había dicho que les iba a construir el templo y todo eso. Entonces por eso empezaron a decir que ellos eran traidores. Entonces es ahí donde empieza Justino, que lo apoya, y aunque era un cristiano nacido en Judea, es que es de padres griegos,
y anhela no ser relacionado con los judíos ni asociarse con los rabinos, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos ahí que los judíos son enemigos de Roma, ¿no? Y Aniceto tuvo un encuentro importante con Policarpo. ¿Quién es Policarpo? Dice que este como les comento, era el encargado, el obispo de Esmirna, de la iglesia de Esmirna, pero él sí era discípulo del apóstol Juan, ¿no? Él sí era como estudiante de Juan, y pues fíjense cómo va a decir, o sea, Policarpo defendía las convicciones apostólicas de celebrar la Pascua el 14 de Nisan o de Aviv, que es el mes correcto, ¿no? Aviv, como lo indica la Torah. ¿Dónde dice la Torah que se tiene que festejar en el 14 de Aviv? Alguien ahí en el chat, ¿se acuerdan? Dice que se debe de, es que no tengo el chat, pero bueno, ahí tú puedes verle. Bueno, está en Éxodo, que diga, en Levítico 23, donde están las fiestas del Señor, ahí en Levítico 23, ahí dice, ¿no? Que se tiene que, que hacer así. Entonces, este, impulsan la Pascua de la Resurrección en lugar de acentuar la muerte, la sangre, el pacto, ¿no? El romano, o bueno, el judío asenta esta cuestión en la muerte del Mesías. ¿Y por qué? Porque con la muerte, el nuevo pacto, la sangre, ¿se acuerdan que con Moisés rociaban la sangre? ¿Se acuerdan? Para hacer lo del pacto. Y aquí Yeshua, su sangre y todo eso es la sangre del nuevo pacto. O sea, todo eso tiene similitud. Sin embargo, acá, como están desconectando el Antiguo del Nuevo Testamento, ya nada más se enfocan en la pura resurrección. Pero ahorita vamos a ver por qué le querían celebrar el domingo. Y nosotros lo vamos a ver. Cuando ahí dice en Levítico 23 cuándo va a ser la fecha de la Pascua, después dice que la fiesta de primicias y todo eso tiene que ser el Shabbat, del Shabbat el día después. ¿Cuál es el día después? Pues el primer día de la semana, pues es el domingo. Pero porque así dice que se tiene que hacer, o sea, porque es el Shabbat y luego el primer día de la semana. Pero entonces dicen, es que como resucitó el domingo, pues tiene que ser el domingo. Pero vamos a ver, o sea, en ningún momento hay un mandato del Señor que dice que se tiene que cambiar el día. Ustedes búsquenlo, así como dicen los niños chiquitos. En Levítico 23:5. Ajá. Entonces ahí ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, entonces dice que se vuelve la Pascua para el domingo. ¿Y dónde podemos ver ese cumplimiento de las profecías donde dice que desde antes se iba a cambiar los tiempos y la ley? Ustedes ya lo vieron, desde Daniel 7. Dice que la bestia, el cuernito chiquito, dice que intentarán cambiar los tiempos y la ley. Y con estos cambios tan pequeñitos se está logrando cambiar los tiempos del Señor, que el Señor designó el día y se están cambiando de día. No porque los cambió el Señor, porque pues entendemos que el Señor no cambia, ¿no? Dice que el Señor no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Ujú. También en Levítico. Bien. Bueno, entonces la siguiente, ahí va. La cita es Daniel 7:25 y se profetizó 700 años antes de que se estuvieran haciendo estos cambios. Ahorita para nosotros, digo fácil y no, porque traemos muy arraigados las cosas, pero podemos decir fácil porque pues tenemos los datos de lo que decía antes y luego lo que fue pasando y se fue cambiando. Pero en ese entonces, pues imagínate, o sea, tú ves ese cambio y dices, ahorita ya se está cumpliendo esa profecía en en sus tiempos, ¿no? 700 años antes, Daniel dice
profetiza que intentarán cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Entonces dice, podemos decir que Aniceto seguía la traducción apostólica, pero estaba alineado con la tendencia romana de la separación del judaísmo. Y ahorita vamos a entender, porque ahorita creo que esto tenemos que verlo un poquito más. Dice, el debate sobre la Pascua es claro ejemplo de cómo incluso en el siglo II se estaban dando los primeros pasos hacia una fe cristiana más desvinculada de sus orígenes este, israelitas, lo que más tarde llevaría a la separación total en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde ahí sí ya se oficializó la fecha de la Pascua cristiana sin referencia al calendario bíblico. ¿Y eso por qué? Porque acuérdense que en esos tiempos, para hacer los días y todo eso, tenían esta parte de los rabinos de los dos testigos. Entonces tenían tú que decirle a un rabino y decirle, oye, a ver, ¿cuándo es la fiesta? Y a ellos te decían, no, pues es tal día. Pero como en ese momento ya estaban peleándose con los judíos, ya no querían depender de los judíos para saber qué fecha. Imagínate, tú cómo le vas a estar preguntando al judío, oye, ¿cuándo lo hacemos? No, o sea, ya sabes qué, mejor lo instituimos en tal fecha y punto, ya. O sea, para no estar dependiendo de los judíos, de estarles, van a- también si el judío se ponía así mala onda y no les quería decir, ¿no? O así, pues entonces ahí ya había un problema. Entonces, por eso ya se decidió en ese concilio que se cambiaba la fecha de la Pascua. Algunas veces da, algunas veces no da. Por ejemplo, esta, curiosamente, pues sí está junta con la fecha, con el Ramadán y con varias cosas se está juntando, ¿no? Y eso, digo, pues también tiene algo que ver, ¿no? Pero sí es importante que lo podamos como ver que sí se separó, o sea, en ese año se separó y hay veces que son, no sé, hasta 10 15 días de diferencia, pero ¿por qué se separó? Porque era una fiesta hebrea, es una fiesta hebrea, es una fiesta que la hizo Moisés, la Pascua. ¿Realmente qué significa la Pascua? ¿O de dónde sacamos la Pascua? Pues de esa salida de Egipto. Y entonces, ¿por qué la celebramos en un día que, pues te digo, o sea, que ya se despegó de sus orígenes, ¿no? O sea, sí se quieren quedar la fiesta, pero ya no en los días que es el Señor. ¿Se acuerdan cómo le llamó Jehová o el Eterno, ¿no? El que es, el que será y el que fue? ¿Cómo le llamó a ese cambio de fechas con Roboam? Que dijeron, bueno, vamos a hacer la fiesta de Sukkot, pero un mes después. ¿Cómo le llamó? Pecado, ¿no? Una fiesta de su propio corazón. O sea, ¿por qué? Porque ya no era la fiesta que él había dicho. Y hacíamos hasta la broma, ¿no? De que decíamos, bueno, si tu mujer llegas un mes después y le dices, a ver, te voy a festejar tu cumpleaños, ¿no? O nuestro aniversario, pues te va a decir, oye, se te olvidó y me lo estás haciendo cuando tú quieres, no cuando. Porque con un humano sí cumplimos y con el Señor se nos hace fácil poder decir, ay, pues que se aguante, él se lo voy a celebrar de todos modos, ¿no? Pero ya a mi manera, ¿no? Como dice la canción. Entonces vemos ahí las diferencias entre el Pesaj bíblico y la Pascua cristiana. Podemos ver que es el 14 de Aviv, a mí me gusta más decirle Aviv que Nisan, porque después también se cambió ese nombre de Aviv a Nisan. Es más correcto decirle Aviv, que puede caer en cualquier día de la semana, puede caer en lunes, puede caer en martes, puede caer en viernes, o sea, pero pues si es el 14 de Nisan. Sin embargo, en la Pascua cristiana siempre cae el domingo, ¿no? Después de la primera luna llena del equinoccio de primavera, en el en el día del sol, ¿no? Ya no es con referencia al Shabbat ni nada, sino a como ellos entendieron que era el día del sol, porque en ese entonces veneraban al dios sol, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí ya, si estamos adorando al dios sol y no al dios eterno, pues ya estamos mal. El calendario bíblico y el calendario el cálculo eclesiástico, o sea, el cálculo así como que ya los primeros obispos y todo eso, ellos lo dijeron y dijeron, bueno, pues de aquí ya, para no estarles preguntando a ellos.
Entonces aquí el Pesach pues inicia al atardecer, ¿se acuerdan cómo tenían que bajar el cuerpo del Señor porque iba a empezar la fiesta de Pascua y todo eso? O sea, y aquí ya no, es el día completo, ya así como caiga, ya el día ya no tiene como esa gran trascendencia. Y el Pesaj bíblico pues conmemora eso, el éxodo, la muerte de Yeshua, pero pues esa parte del pacto, de recordar el pacto de sangre, el pacto, el nuevo pacto, la renovación del pacto, o sea, todo ese pacto matrimonial con la iglesia, o sea, con el Israel como tal, este, y con su pueblo, pues, o sea, con su pueblo, como esa relación matrimonial a la que hemos hecho alusión muchas veces, ¿no? Y en cambio acá nada más celebran la resurrección, así como desvinculando el resto de las convocaciones. ¿Se acuerdan que son los panes sin leudar, las primicias? ¿Se acuerdan que nuestro Mesías muere en Pascua, como el Cordero de Pascua, y resucita en primicias, ¿no? En primicias de la resurrección. Entonces, los cumplimientos son esos cumplimientos que trae la Torá, ¿no? Entonces, desvincularlos, pues no está tan padre, pero ahorita vamos a entender por qué se desvinculan, ¿no? Y entonces vamos a ver que Este, Justino Mártir, ¿quién fue Justino Mártir? ¿No? Fue el que introdujo esta parte de la teología del reemplazo. Justino Mártir nació alrededor del año 100 después de Cristo en Flavia, en Neápolis, la actual Cisjordania. Provenía de una familia gentil, o sea, no judía, de cultura griega, por lo que creció sin conocimiento del judaísmo. Ahí está el primer pues, como red flag, ¿no? Como, como dicen, y no vieron esa red flag, pues sí, ¿no? O sea, si tú vas a enseñar algo o fiestas, pues que no son propias del judaísmo, entendamos que no son propias del judaísmo, son de Israel, pero en ese entonces, pues los judíos eran los que la celebraban, las 10 tribus ya no están, o sea, ellos eran los que, bien o mal o como sea, pero ellos las estaban celebrando, ¿vale? Pero entonces, si tú eres un mexicano, por ejemplo, y quieres aprender a hacer esas fiestas sin tener un contexto, pues no lo vas a saber hacer, ¿no? Entonces, pues tienes que tener ese hilo pues de ellos, pues. Entonces, él creció sin conocimiento del judaísmo y fue un filósofo convertido al cristianismo que buscó conciliar la fe con la filosofía platónica, ¿no? Siendo esta parte de la apologética y todas esas cosas de buscarle una interpretación a las escrituras. Y entonces, Justino Mártir vive del 100 al 165 después de Cristo. Después de Cristo, ahora sí las fechas se van alejando, ¿no? Ahí sí es ya como ahorita, ¿no? Del 100 al 165, o sea, ¿cuántos años vivió? 65 años, ¿no? Entonces fue uno de los primeros y más influyentes filósofos apologistas cristianos del siglo II, convertido del paganismo, porque antes era así como idólatra, y ya después empezó a usar esta cultura griega para defender la fe cristiana, o sea, se convirtió, que tampoco tiene nada de malo, pero, pero pues no estaba como vinculado con nada de lo que era las tradiciones, la fe judía, ¿no? Entonces fue decapitado en Roma por negarse a idolatrar dioses paganos también. ¿Por qué? Porque en Roma empezaron a hacer como eran ellos de muchos dioses, pues también no quiso este, idolatrar a otros dioses que él ya había entendido que no es correcto idolatrar, y entonces por eso lo decapitaron, y por eso es considerado como Justino mártir, como que uno de los primeros mártires que realmente le dijeron o adoras a dioses falsos o te decapitamos, y él dijo, lo pago, ¿no? O sea, a pesar de su situación, de todo lo que tú puedes entender, que es qué padre que dio su vida por las cosas que entendía y todo eso, pero lo que dejó como legado, pues tampoco estuvo bueno. O sea, ¿por qué? Porque confundió a muchas personas y no, a lo mejor no lo hizo de mala intención, sino simplemente al no tener esa formación judía, pues todo lo que él dijo, pues no estaba tan correcto, ¿no?
exacto. Entonces, por eso es importante, ¿no? Todo eso testimonio. Y eh, decía, Pablo enseña, ¿no? Que la justificación es por la fe, pero nunca descarta la ley como un estándar moral y espiritual, sino que lo hace con autocrítica hacia los judíos, porque les comento, o sea, bien o mal o como estén, pero de todas maneras ellos estaban siguiendo pues las fiestas según lo que decía Levítico y Éxodo y todo eso, ¿no? Y lo vemos ahí en Romanos, como él siempre decía esa parte de que tenía que ser a través de la fe, pero nunca rechazó la obediencia, y ahorita lo vamos a ver. Su mensaje era que la ley sigue siendo buena, pero que no salva por sí sola, y eso ya lo vimos todos. ¿La Torah salva? No, no salva, ¿no? La Torah te indica lo que es bueno y lo que es malo, y te exhibe, pero no por guardar la Torah, porque no es por obras, ya entendimos que no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Es por creer en el Señor. Pero entonces la palabra del Señor está mal. Pues no, no está mal. Simplemente te está diciendo y dice que te tiene que llevar hacia Cristo, ¿no? Entonces, ahí vamos a entender también esta parte de la desconexión que se vivió. Entonces, sin embargo, Justinio Mártir sí llevó toda esa autocrítica de Pablo al extremo, usándola para rechazar a Israel y justificar la no observancia de la ley ahora en los nuevos cristianos, sino que su doctrina realmente promovía la idea que la ley era innecesaria y caduca. ¿Se acuerdan que anterior estuvo ¿cómo se llama? Marción del Ponto, donde decía que el Dios malo y el Dios... Entonces él leyendo esas cosas, pues dice, pues sí, cierto, ¿no? Pues el Dios es más bueno, pues entonces ya mejor la ley un paso más adelante, pues entonces, ¿para qué la estudiamos? Mejor ya queda caduca y si es Antiguo Testamento, pues, pues ¿para qué lo leemos? ¿No? Entonces, eso fue como que su ley, sus escritos. Entonces, separando ya el cristianismo de sus raíces hebreas. ¿Dónde tuvo, antes de ser el catolicismo, no había catolicismo, era judaísmo, ¿no? Y realmente no es que queramos estar en una religión, acuérdense que el judaísmo también es una religión y también se creó antes de Cristo, ¿se acuerdan? Pero realmente no queremos volver al judaísmo, queremos volver a las raíces de nuestra fe, que es precisamente cuando el Señor entrega su ley y todo eso, ¿no? Entonces, dice que contribuyendo a la idea que la obediencia a la Torah era irrelevante para la salvación. Entonces, malentendiendo ya esta parte y a ver si agarran la onda. Dice que la obediencia a la Torah ya es irrelevante para la salvación. ¿Se acuerdan de una simple palabra que hace toda la diferencia en un contexto hebreo? La palabra Shema. Shema, si tú la traduces en la Biblia, dice escucha, pero escuchar, pues nada más es escuchar, pero en el contexto es una escucha activa, eso es escucha y haz las cosas. Si no haces las cosas, pues entonces es como si no hubieras escuchado, ¿no? Entonces ahí está toda la diferencia, porque si tú ves en un escrito una traducción y dices escucha, pues yo ya escuché. Cree, pues yo ya creí. Pero una cosa es creer y obedecer y otra cosa es escuchar y obedecer, ¿no? Entonces ahí está totalmente pues toda la diferencia, ¿no? Y si se desvincula, pues entonces ahí es pues donde la puerca torció el rabo, ¿no? Como dicen. Perdón por el lenguaje coloquial, pero bueno. Entonces, resumen simplificado, dice Pablo, la ley no salva, pero sigue siendo válida. Justino dice, la ley ya no es necesaria, los judíos fallaron y fueron reemplazados, ¿no? Justino distorsiona la crítica de Pablo a los judíos y la transforma en un rechazo total a la ley, lo que ayudó a consolidar la separación del cristianismo de su origen hebreo. Entonces ahí es donde ya dice, bueno, vamos a tomar otros caminos, o sea, vamos a tomar sí, sí esto, pero ahora le vamos a agregar otras cositas que ahorita vamos a ver, ¿no? Ahí en ese siglo
esa situación. Fue el primer promotor de poner como responsables a los judíos de la muerte de Cristo. ¿Y eso por qué está mal? Si tú dices, y lo hemos dicho, lo hemos visto aquí en las iglesias cristianas, decimos, es que los judíos mataron a Cristo. Mataron a nuestro Cristo, a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Y nos lo adueñamos esa palabra así como que, no, no, con ese celo santo que decimos, no, no, es que los judíos lo mataron. Espérame, los judíos no podían tener esa pena capital. Ellos dependían de Roma. La crucifixión es una muerte romana, no es una muerte judía. Los judíos apedreaban y hacían otras cosas. Pero la muerte por crucifixión es un método romano. ¿Y quién dio la anuencia? Pilato y todo eso. Acordémonos, ¿quiénes eran judíos? Pues su mamá era judía, sus discípulos eran judíos, o sea, no todos los judíos querían matarlo. Ya aprendimos eso, que eran los que estaban en el poder, los sumos sacerdotes, los que procuraban matarle. Entonces, y ahí es lo que yo entendí y me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque es como si decíamos ahorita, es que todos los mexicanos son de Morena. No, espérate. O sea, no todos son de Morena. Habrá quien sí, habrá quien no. Tu pueblo lo gobierna Morena, está bien, respetamos, pero no todos somos simpatizantes. Que nos metan a la misma bolsa, no está bien. Si todos dicen, es que en México todos le van a la América, tampoco está bien, ¿no? No, o sea, no está bien, o sea, no porque sea un equipo mexicano, todos le vamos a ir, no, 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 o sea, cada quien tiene buenos, malos gustos, o sea, lo que sea, pero no podemos englobar, ¿no? Entonces, ahí esta frase ha hecho mucho daño a ese pueblo porque Jesús era judío. Nos guste o no, él eligió venir en un pueblo judío. Entonces, si dice, es que él fue el primero en poner esa palabra en la boca de la gente y dijo, es que los judíos mataron a Cristo. Y todos en el cristianismo se le hemos comprado, todos, ¿no? Y ahora podemos entender que es nuestro hermano, los hermanos de Judá. Oye, que están haciendo las cosas mal. No te corresponde a ti juzgar. Sí lo están haciendo mal, sí lo están haciendo esto, sí se pasan de lanza, está bien, pero es el pueblo en el que eligió estar el Señor. Y es nuestro hermano. O sea, se dice que somos hermanos. Entonces este concepto sirvió para justificar la discriminación, la persecución de judíos por siglos. O sea, por lo que él dijo, eso ha servido ya de antisemitismo. Y ahorita lo hemos visto porque ahorita con lo que ha pasado con Israel, pues queman iglesias o sinagogas en Londres. No, que aquí que son judíos y los queman. Y ellos ni de verlas ni temerla y ya se los quemaron. O sea, eso es una cuestión que en los videos que les he pasado, que creo que no han visto, algunos, ahí está esa historia, pero vamos a tener tiempo para poderlo revisar. Y entonces, la teología del reemplazo es esa idea que la iglesia ha reemplazado a Israel como pueblo escogido de Dios y que las promesas hechas a Israel ya no son para los judíos, ya no son para Israel, sino que ahora son para la iglesia. Que la iglesia es el verdadero Israel y que Justino enseña que los cristianos y los no judíos étnicos son el verdadero pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ver lo que dice Romanos, lo que dice Pablo. Y ya ustedes solitos van a decir sí o no, ¿no? Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. La ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, tuvo su propósito temporal y se cumplió en Cristo y luego quedaron obsoletos, ¿no? Entonces, digo, sí, sí tiene parte de verdad, sí, sí, la ley mosaica tiene el propósito, pero no temporal. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios es eterna y para siempre. Y dice el mismo Yeshua, dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y entonces, dice que los judíos fueron castigados por rechazar a Cristo y la destrucción del templo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si vas a forzar y, oye, tú acepta
que Cristo es tu Mesías. Oye, pero es que yo no lo entiendo así porque pues no han regresado a la Torá, dice que aquí, o sea, y empiezan así, entonces los forzan y entonces si no los matan y entonces imagínate que te lo impongan a la fuerza y que pues tú entiendas, ¿no? Otra cosa y entonces te maten porque no creíste. Entonces por eso tampoco ellos como que tienen esa aversión, pero dice que en la profecía que en el final de los tiempos se van a dar cuenta y llorarán como niños de pecho y van a hacer muchas cosas. Entonces, ahí es lo que les decía, quería como, ya, ahí es lo que quería como, vamos un poquito rápido para poderlo, como, como ver, este, vamos a ver quién era Pablo antes de ser el apóstol Pablo. Para poder entender, ahí nos estamos regresando unos poquitos años, ¿no? Vamos a ver quién era Pablo. Entonces, ¿quién era mejor dicho, de que quién era el rabino Shaul, antes de transformarse en apóstol Pablo, ¿no? Entonces, él era un rabino en el judaísmo del segundo templo, era un judío ortodoxo, en la cúspide de su carrera. ¿Qué es la cúspide de su carrera? O sea, en el éxito ya, o sea, ya iba a ser casi casi que ya del Sanedrín. No, no, pues ya, o sea, estar en el Sanedrín, estar en el Sanedrín, en la junta máxima de rabinos, ¿no? Entonces, esa es su aspiración, era llegar a ser miembro del Gran Sanedrín de esa época. Su meta era eliminar el yugo de Roma sobre el pueblo judío. ¿Se acuerdan? Estaba Roma y ellos pensaban que el Mesías, acuérdense, ellos pensaban que el Mesías iba a liberarlos de Roma. Entonces, y ellos siguen pensando eso, ¿no? Pero ese era la meta de los rabinos, o sea, que va a llegar alguien que nos va a liberar, ¿no? El Mesías. Entonces, de estudios, fíjense, o sea, estudiaba en la mejor yeshiva de Israel, ¿no? En Jerusalén, tenía doctorados así en Harvard de su tiempo, ¿no? Extremadamente educado en idiomas, o sea, hablaba griego, hablaba este, italiano, hablaba hebreo, hablaba, o sea, ¿no? O sea, hablaba muchísimos idiomas porque tenía, pues toda esta preparación. Discípulo del rabino Gamaliel, nieto de Gilel de Babilonia, ¿no? Imagínate habíamos visto, ¿se acuerdan de Gilel y el otro, cómo se llamaba? Estricto el otro, Shammai, sí. Shammai y Gilel. Y luego era nieto de Gamaliel y luego era discípulo de Pablo. Entonces imagínense, o sea, el tipo estaba de Gamaliel y Gamaliel, su discípulo era Pablo, ¿no? O sea, Saúl, pues, o sea, el rabino Saúl. Entonces, la línea, él era de la línea, o sea, de que creían que el Mesías libertador, y entonces si moría sin haberlos liberado del pueblo, pues obviamente no, ya no calificaba para ser Mesías, o sea, descartado. Ya no puede ser, ya no nos liberó, ya se murió, pues entonces es un falso Mesías. Pues sí, pero no, pero ellos no lo entendieron. Pues no, es que sí tuvo un propósito y ahorita lo van a ver. Por eso dice que tuvo un endurecimiento en parte. Y ahorita lo vamos a ver. Pero eso es lo que quiero que vayan entendiendo. Tú ahorita lo dices, pues ahí decía, pero ellos, nosotros nos hubiéramos. Y el Señor le decía, no voy a endurecer su corazón a Faraón, y se lo endurecía. Y yo digo, si yo veo eso, pues yo creo, ¿no? Porque lo estoy viendo, sí, ese es el Dios. Y yo creo que ahí en ese tiempo, y aún ahorita en ese tiempo,
el Señor a cada uno de nosotros nos tapa los ojos, no, y no vemos lo que Él nos está enseñando, y por voluntad del Señor, yo creo, ¿no? Pues sí, Porque que pues, si tiene hubiera tiempo, querido, ya hubiéramos o sea, entendido desde cuándo lo que estamos viendo ahorita. pues sí. Pues sí, entonces, bueno, fíjense, o sea, por eso quiero que vean, que lo vean, vayan viendo. Entonces, él era de esa línea. Por eso vamos a entender lo siguiente. Dice, fíjense, dice Filipenses 3 del 4 al 7 dice, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. O sea, mire, modesto el tipo, fíjate. Circuncidado al octavo día, ¿no? De acuerdo a la ley. Entonces, linaje de Israel, ¿no? Ahí le está diciendo que él es israelita, o sea, de la tribu de Benjamín, o sea, la hebreo de hebreos, o sea, no nada más de la tribu de Isaacar o de Gad, no, 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 de la tribu de Benjamín, de los pura sangre, ¿no? De los fresas acá. Hebreo de hebreos, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es una ley que es irreprensible, o sea, no hay más, ¿no? No hay forma de que le puedas ganar. Si en cuanto a cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ahorita vamos a entender qué es perderlas por amor a Cristo. Entonces dice, ¿por qué tanto celo del rabino Saúl? O sea, por qué mataba, por qué era perseguidor de la iglesia? O sea, qué onda? ¿Qué le pasa, no? Entonces decía, fíjate, en esos días la opresión del pueblo, una gran cantidad de judíos estaban proclamando a Jesús de Nazaret como Yeshua, como el Mesías. Pero entonces él decía, pero ¿cómo? O sea, ha muerto. O sea, un Mesías muerto no puede ser Mesías. Es un falso Mesías. Automáticamente está descartado para ser un Mesías. Entonces, la causa de que empezó él a perseguir a los judíos mesiánicos del primer siglo era considerar que habían apartado de la fe, de la senda correcta y apartado a la fe del pueblo. O sea, estaban haciendo, porque se estaba contagiando y contagiando esta situación. Pero era contagiante porque muchos lo vieron, viste que lo vieron, lo tocaron, o sea, no había forma de que no fuera. Y entonces decía, pues no, pues mátame, ¿no? O sea, como pasó con ay, ¿cómo se llama? El que apedrearon, Esteban. ¿Se acuerdan? O sea, dices, oye, si es una farsa, si es una cosa así, pues no van a dejar que los maten a todos, ni a sus familias, ni. Se dejaban, o sea, los mataba y él los mataba. Confiesa que estás apartándote de lo que tú has entendido por años, que tu papá, tu abuelito te enseñó de la Torá, y tú ahora estás diciendo que es falso, entonces por eso tenía tanto celo. Están arrastrando al pueblo a un falso Mesías, es lo que él pensaba. Entonces tiene el apoyo del Consejo, del Sanedrín, de todos sus días para que entonces llevara preso a todas esas comunidades judías que estaban enseñando que habían encontrado al Mesías en Yeshua. Iba contra lo que él creía y contra lo que creía el Sanedrín y todo eso, obviamente, ¿no? Y como ya vimos la clase pasada con Ezequiel, decíamos que otros Mesías habían reclamado ser el Mesías. Este, Maimónides ahí también escribe ahí unos Mesías. Rabí Akiva también en el 130 declara a Simón Bar Kokhba como el Mesías de Israel y mueren, ¿no? Y siguen muriendo, entonces siguen estando como que así. Por eso ellos siguen, a pesar de los siglos, ellos siguen creyendo que va a esperar un Mesías. Pero fíjate lo que entendió Pablo, ahora vamos a entender lo que entendió Pablo. Fíjense lo que decía, la mayoría pensaba así. En el camino de Maús, ¿dónde es el camino de Maús? ¿Se acuerdan? Cuando se le apareció, cuando iba camino hacia allá, hacia ellos, decía, los mismos discípulos estaban tristes, dice, les tuvo que explicar que tenía que padecer lo que tú dices yo, y ellos siguieron sin entender. Decía, fíjense, vayamos a Mateo 16:21, dice, pero nosotros esperábamos a que él era el que iba a redimir a Israel. ¿Ya viste? O sea, no era una idea loca nada más de Pablo, o sea, todo el mundo pensaba así. Pensábamos que él era el que iba a venir a redimir a Israel. ¿Se acuerdan cómo los recibieron en la entrada triunfal con las ramas y que Oshiana, al hijo de David, porque todo el mundo pensaba que los iba a liberar?
de la opresión de Roma, y cuando lo ven muerto, pues todo el mundo dijo, no, pues no era. Así creían ellos, así lo entendían ellos. Entonces, dice, pero además de todo esto, este es el tercer día de que estas cosas acontecieron. ¿Se acuerdan que les había dicho que al tercer día iba a resucitar? O sea, ya no, ya se murió y no nos redimió. Y luego dijo que al tercer día iba a resucitar, y este es el tercer día y tampoco. O sea, dos cosas que les está diciendo, y dice el 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, lo que tú dices. Pero si ahí decía, pues eso les está diciendo Jesús. Dicen, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Profetizado a él, o sea, a Yeshua. ¿Dónde? En Moisés y en los profetas. O sea, les dio el curso básico de capacitación, ¿no? Les dio lo que estamos estudiando nosotros de familia de Abraham y cómo va. Dice, fíjate qué bonito, dice, les explicó lo referente a él, o sea, Jesús, a Yeshua, en todas las escrituras. En el camino a Damasco, que digan, el camino a Emaús. Entonces, fíjense, dice, en lo que iban allá, el pasaje dice que en Hebreos 9, ahí lo que dice que es la conversión de Pablo, si una gran luz le resplandeció y lo dejó prácticamente ciego, y oyó una voz que le habló y le dijo en lengua hebrea, aquí otra vez, ¿en qué lengua le habló el Señor? En hebreo. Nos guste o no nos guste, nos estorbe, nos, lo que nos dé, te dice que habló en lengua hebrea. Entonces dice, porque en esa lengua escogió hablar el Señor. O sea, no en francés, no en inglés, no en alemán, no, en hebreo. Yo no lo dije, o sea, lo escogió el Señor. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Entonces, ¿qué pasa con Saúl? Ahí se convence de que el Mesías puede venir de los muertos. Porque entonces dice, no, no está muerto. Si me está hablando y me está diciendo que soy yo, Yeshua, y que tú persigues, ¿puede ser el Mesías o no? Pues sí, ¿no? No hay duda. O sea, todo el mundo está creyendo que él es el Mesías, pero está muerto. No califica. Pero si le está diciendo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues, y pues entonces no está muerto. O sea, entonces sí resucitó. Entonces sí es una cosa, una deidad, una cosa como grande que entonces está pasando aquí. ¿Cuánto tiempo había pasado que Jesús había ascendido al cielo a la conversión de Pablo? Como 10 años. ¿Como 10 años? O sea, ajá, Hechos 9, perdón, ahí está mal. ¿Ah, es Perdón. 8? Es Hechos 9, perdón. Claro. Este relato de Pablo fue 10 años después de que la gente. Ujú. Pablo aparece en el. Ujú. Pablo aparece en el escenario. Ujú. Pues No, más razón o sea, creyó, no ¿no? se que si él fue testigo de la cuestión, ¿no? Yo digo que sí, yo digo que sí fue, o sea, sí pudo haber estado, o sea, no estaba cerca, pero sí, Se como enteró. judío tenía que ir a las fiestas, tenía que ir a Jerusalén, o sea, sí, claro que estaba. O sea, sí, no, sí estuvo, o sea, de que se ve de que sí lo vio, que sí lo conoció, pues sí, supo, sí. O sea, no dice la Biblia que sí, que se conoció y que lo vio, no dice, pues, pero, ajá, no. Pero entonces, fíjense, dice, el Mesías que estaban predicando los judíos mesiánicos que había resucitado, impactó tanto en él que tuvo que estar 3 años escondido en una cueva. Dicen ahí que es una cueva de los de Qumran, precisamente. Ahí viene todo ese tema, ¿sí? Reflexionando acerca de todo. ¿Por qué reflexionando acerca de todo? Porque entonces dice, no manches, pues todo, pues sí.
Imagínate que te parezca el mismo Señor a quien tú persigues, todo eso. Entonces dice que fue enseñado directamente por el propio Yeshua. Ahí fue. O sea, ¿cómo? No sé, misterio, o sea, no sé. O sea, si con los esenios o no sé, ahí con quien sea, pero estuvo ahí conviviendo. Al momento antes, pero después de que se restablece, pues es cuando se va, porque ya no, o sea, ya no encaja, pues, ya no encaja, o sea, ya ni modo que siga ahí. No, el impacto para ellos es No, demasiado. no, por eso es cuando dice, cuando tú conoces al Señor, no vas a seguir igual, o sea, no puedes seguir igual, no puedes seguir igual, te tiene que cambiar algo, si no, entonces no lo has conocido. Como decir, es que me peleé con un león ahorita, no, pues, y regresas así peinadito, y si no, no, o sea, si dices eso es porque tiene que haber una marca, ¿no? O sea, Entonces, fíjense, vamos a ver, dice en Hechos 9, aquí sí le puse bien, dice la conversión de Saulo, y ahí, acuérdense que los subtitulitos no están en la Biblia, esos los puso el hombre, pero vamos a ver dónde está la conversión, dice. Saulo, respirando a una amenaza y la muerte contra sus discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas de las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres en este camino, pues los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ahí, importante. Dice, se te dirá lo que debes hacer. No nada más le dijo, a ver, repite estas palabras y tú crees en Cristo y ya, y no hagas nada, no. Dice, hay algo que hacer. ¿No? Hay algo que vas a ir a hacer, que vas a ir a obedecer, que vas a ir a seguir haciendo tus cosas. Dice, Pablo entonces, antes de la conversión era judío, pero después de su conversión se hizo cristiano. O sea, eso ya es hacerse cristiano, nada más porque le dijo, la cristiano, exacto, cristiano no fue hasta después de años. No, no. Si Pablo no se convirtió en ninguna religión nunca, o sea, él vivió como judío, murió como judío, nació como judío, creyó como judío. Nada más, ¿cuál fue su único cambio? Que el Mesías vino. Eso fue lo único que cambió en Pablo. Ya creyó. Ya creyó en Jesús. No, o sea, porque no existía el cristianismo. O sea, no es así como, sí, pues era judío mesiánico, judío completo, judío mesiánico, ¿no? Entonces dice, ni siquiera existía como tal, esa religión. Dice, añadiendo títulos como sagrados a los que entienda uno más o menos, se trata de lo que trata el texto. De los títulos estos que decimos, ¿no? La conversión y todo. Los subtítulos los añadieron traductores y no son inspirados por Dios. Pablo no se convirtió en una religión, lo que decíamos, ¿no? Y ahí está el error, ahí está el error. O sea, ni Pablo ni los apóstoles dijeron, oigan, vamos a fundar una nueva religión, porque el judaísmo está pésimo. No dijeron eso. Así salió el resultado después, pues sí, pero ellos nunca dijeron, vamos a hacer otra religión, vamos a apartarnos de esta religión y vamos a cambiar de religión. Ellos no dijeron, o sea que no se convirtió en nada, ¿no? Ni hizo un bautizo de nada, cambiarse de religión, ¿eh? Cambió el enfoque de su misión y varias cosas. Ahora vamos a seguirlo viendo. Este, no, ajá, no dice eso, ¿no? Entonces vamos a ver, dice, ¿qué pasó entonces? El mismo Yeshua le encomienda una misión imposible.
¿no? Le dice, ¿cuál es la peor misión en esa época para un rabino que estudió todo el tiempo? No trabajar con los judíos. Vete a trabajar con los gentiles. ¿Cómo con los gentiles? Si los gentiles eran así como la pelusa, ¿no? Los perros y así le empezaron a decir cosas así. Imagínate tanto estudio, tanta situación para que te mande Dios a los judíos. O sea, era como algo, imagínate, hiciera las naciones a los gentiles y enséñales a ellos que el Dios de Israel, el de la provisión que hay de Dios para Israel a las personas de origen no judío. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Lo mismo que tenemos que hacer todos nosotros. Si creemos, si realmente le creemos al Señor. Fíjate, dice, cuando ve que su maestro lo está enviando a su misión, tuvo que poner de lado todos sus sueños, todos sus planes, todos sus anhelos, todas sus ideas con respecto a la comunidad judía y redirigirlas a la comunidad no judía. Es en ese contexto que él escribe, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estirado como pérdida por amor al que me comisionó. ¿Cuáles eran todos sus sueños? Acuérdense, Ser del Sanedrín. ser del Sanedrín. ¿Va a ser del Sanedrín? No. Todos sus planes, a lo mejor ser el mayor rabino del... ¿Fueron sus planes? No. Sus anhelos de querer ser el mejor, de tener dinero, de tener estatus, no. Ser parte del gobierno. De ser parte del gobierno, de la gente que influyente. Ahora estar en una cárcel, estar perseguido. Entonces, ¿a qué está renunciando? ¿Al judaísmo? ¿O está trayendo una nueva religión? ¿O realmente solo cambió el énfasis de su misión? Ahora entender que el reino no nada más es para los judíos, entender que el reino también es para los gentiles. Y se acuerdan lo que pasó con Pedro y con Cornelio. Lo mismito le pasó a Pedro. Oye, que mate y come, y que la visión de Pedro, y que no, le dice, yo nunca he comido nada de eso inmundo. Pues no, no le digas inmundo a quien yo ya santifiqué. No estaba hablando de comida. Estaba hablando de que le estaba diciendo a los gentiles así, como que son inmundos. No, pues también ellos me escuchan, también a ellos me les revelo, también con ellos tengo un plan, ¿no? Entonces, es así. Por ejemplo, tus anhelos desde chiquito quieres ser este médico, estás estudiando para ser médico, te gradúas de ser médico, tienes guardias así horribles para ser médico, para ser dentista, para ser ingeniero, para hacer lo que tú quieras. Te gradúas, ya estás así, y de pronto, ¿qué dice el Señor? Oye, quiero que, oye, pero que mira, que yo el puesto acá, fulano. No, brother. Tienes que irle a decir a estas personas que no. Oye, pero es que mis anhelos, mira, yo desde chiquito quería, brother, hijo mío, amado, te amo, pero te necesito acá. Tu comisión es esta. Entonces, ¿qué tienes que dejar? Tus anhelos, tus deseos, tus planes, tus metas. ¿Por qué? Por el amor del quien te comisionó. Eso hizo Pablo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces vamos a entender ahora qué pasó en Roma. Si eso ya entendimos qué pasó con Pablo, ahora vamos a entender qué pasó con Roma. Pablo y los apóstoles formaron una nueva religión. Vamos a entender otra vez. Dice, Roma del primer siglo, como estaban formadas las sinagogas, ¿cómo estaban formadas las sinagogas del primer siglo? ¿No? Vamos a entender qué grupos existían. Habían judíos de nacimiento, prosélitos, que eran judíos por elección, o sea, que se convertían al judaísmo, y había temerosos de Dios. ¿Se acuerdan? Esas tres partes están escritas ahí en la Biblia. Entonces eran gentiles que adoraban al Dios de Israel, pero que se sentían cómodos no siendo judíos como nosotros, ¿no? ¿No? Y sí, que por miedo a los procesos para convertirse en los judíos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran esos miedos? La circuncisión. Y no, pues si me van a meter cuchillo, mejor no me hago, ¿no?
Entonces, Hay que tener una duda. ¿Los prosélitos no son gentiles? los prosélitos eran, por ejemplo, no eran de mamá judía. Los judíos son de mamá judía, La de mamá, nacimiento. La mamá te pasa el judaísmo, por así decirlo. sí, no, Pero pues, si el, No el papá. ujú, se llaman así, prosélitos. No el papá. no, No, la mamá te pasa él. sí, porque es de nacimiento, por eso es de nacimiento. No, Si el, no es que engendró. no, si el papá es, entonces, Siempre no, sí, pues quién sabe si sea tuyo, no sé, o sea, No, sí, eso no, en decía. serio, sí, Sí, sí es, ese sí es, ya no hay duda. Entonces, por eso si se casan así, hijo de mi hija, mi yerno será, hijo de mi hijo, sí, 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 mi nieto será, hijo de mi hijo, en duda estará, ¿no? En duda estará. Dios sabrá. Mi nieto será Mi nieto será, hijo de mi hijos. bueno, sí, bueno, así, ¿no? Entonces, el chiste es que el temeroso de Dios, pues era un gentil que quería ir a la sinagoga, que quería estar, pero realmente no quería meterse así. Hijo de mamá judía, padre gentil, de Timoteo. Ujú. Timoteo es un buen ejemplo. Timoteo era hijo de madre judía y papá gentil. Entonces no estaba circuncidado. ¿Por qué? Porque el papá dijo, no, pues no. Pero su mamá y su abuela, ¿se acuerdan? Querían hacer eso. Joselito. Sí, no era de la religión judía. Cuando ella entiende, entonces dice, no, pues sí, yo sí quiero. Y entonces Pablo le dice, va. Si Pablo hubiera dicho, no, eso ya no sirve para nada, pues no lo hace. No por quedar bien, ¿no? O sea, bueno, ese es otro tema, pero bueno. Entonces, volvemos a lo mismo. En esas sinagogas del primer siglo, y eso a mí también me ayudó mucho a entender, que no había más. O sea, no había de que una iglesia cristiana en la otra esquina de la sinagoga, o sea, no había, no existía. Era o sinagoga o o sinagoga que diga, o casas y de idolatría, como eran así, con otros dioses falsos y lo que sea. Pues no había cristianismo en esa época. Entonces, o era sinagoga o era idolatría, como en los tiempos de Moisés. O sea, o acá o allá, o sea, no, ¿no? Un texto dice que cuando se le nombran por primera vez cristianos a los cristianos, no era todavía con Pedro. O sea, sí, sí dice ahí pero es como decir un cristito, o sea, como un cristito, como un seguidor de Cristo, o sea, como un Cristo chiquito, como que hace las cosas que hace Cristo. O sea, no está mal dicho, no está mal dicho. Pero como religión, el cristianismo fue todavía después del catolicismo, ah, y eso del protestantismo y de todas esas cosas. O sea, realmente no como religión. Pero acuérdense que no estamos buscando una religión. En la Biblia no hay religión, ¿no? Bueno, entonces vamos a Hechos 2. Vamos a apurarnos ya para ir terminando. No vamos a terminar, pero bueno. Dice en Pentecostés el mensaje de la redención del Mesías. ¿Qué hicieron cuando llegaron a Roma? La comunidad judía se levantó en la congregación como una judía, como una comunidad mesiánica, así muy, muy impresionante, muy grande, ¿no? Entonces, después del año 44, ¿se acuerdan que ya lo vimos eso? Las tensiones entre Roma e Israel estaban así en aumento, porque Roma sabía que había conquistado la tierra de los judíos, pero no a los judíos de la tierra, que es diferente. ¿Por qué? Porque decía, fíjense, dice, la Roma dice que establece culto al emperador y todas las naciones conquistadas lo aceptaban. Entonces las naciones paganas decían, pues tenemos, no sé, 20 dioses, 70 dioses, uno más rendirle culto al emperador, pues, pues le rendimos culto al emperador y ya no pasa nada. ¿Pero qué pasaba para los judíos? No. Cuando Roma trata de imponer un culto al emperador, ¿cómo responde el pueblo judío? Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Eja. ¿No? O sea, solo hay un Dios, solo hay nuestro Dios uno es. No voy a andar idolatrando, aunque me digan, oye, que si el emperador y que si te vamos a... No. Si una cosa es conquistar al pueblo judío
y otra cosa es conquistar a los judíos, o sea, a su religión, bueno, a su creencia, ¿no? Entonces, ve, esto es súper importante que no me acuerdo que si lo vimos o no, pero creo que sí. Dice que en el 50 después de Cristo, o sea, han pasado 20 años de la resurrección de Mesías. Fíjense, Claudio promulgó un decreto para que se expulse de Roma a los judíos que agitaban, porque agitaban la instigación por Cristo. O sea, que creían en Cristo y entonces los judíos decían, no, pues no, o sea, sí, pero no, pero, o sea, como, ¿se acuerdan? Y entonces, fíjense lo que dice en Hechos 18, 2 al 4. Dice, y halló un judío llamado Aquila, natural, del Ponto, recién venido a Italia, de Italia, con Priscila, su mujer. ¿Se acuerdan de Aquila y Priscila? Lo que dice ahí en Hechos. De por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ahí está el mandato. Acá está la historia arriba y abajo está en la Biblia, dice. Dice, y Claudio había mandado, obviamente aquí, fíjense cómo está escrito, y Claudio, acá dice el emperador Claudio, ¿no? Pero acá dice Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, que trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿se acuerdan? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, igual, ¿en qué días se reunían en las sinagogas? Los días de reposo, el Shabbat, y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿A qué los persuadía? Pues a que creyeran en Yeshua, ¿no? Entonces dice, todos los judíos de Roma se tienen que ir, entre ellos los judíos mesiánicos y los judíos prosélitos. ¿Quiénes se quedaban? Los temerosos. Los temerosos de Dios. Porque si tú eres judío, para afuera. Si tú eres prosélito, que eras, o sea, como gentil, pero ya del judaísmo, para afuera. ¿Quién se quedó? Los temerosos de Dios, los no circuncidados. ¿Ya le están agarrando? Los no circuncidados, entonces ellos no los tocaron porque pues eran romanos, se salvaron y entonces de pronto la comunidad estaba siendo dirigida por rabinos, de estar siendo dirigida por rabinos judíos con la enseñanza de Moisés y los profetas, ahora entendiendo que Yeshua es el Mesías, entonces ¿quiénes quedan a cargo ahora? Romanos. Pues los romanos. Ahí se inicia la Iglesia Católica. Exacto, exacto. Y entonces, ¿quiénes eran los que enseñaban la Torá? Pues los prosélitos, los que estaban ahí, los gentiles, por así decirlo, los temerosos de Dios, perdón. Que sí sabían algo, pero no sabían bien, pero no les habían enseñado, pero no eran No judíos, vivían las fiestas. no vivían así como que apenas, pues no, digo, Lo que no, no entendían. es mala onda, pero pues, o sea, bueno, no, no, o sea, pero, no, 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 o sea, no, bueno, vamos a poner el ejemplo aquí, o sea, es como si, por ejemplo, ahorita, pon tú que ya estás siguiendo el Shabbat y tú que ya estás siguiendo el Shabbat, ¿quién no está siguiendo el Shabbat ahorita, por ejemplo, no sé, ajá, Leo, para ¿sabes qué? Tú, yo te tienes que ir, tú, Trini, tú te tienes que ir, Alex, te tienes que ir, yo, pues me tengo que ir, Ezequiel, te tienes que ir, se queda Leo. Y Leo, pues digo, sí ha venido y sí, sí le sabe, pero realmente así como que para que le siga, ¿por qué le va a seguir, brother? Lo va a hacer de la mejor manera y de todo su corazón, pero no trae tablas, No tiene no trae los cimientos, no trae las bases de que realmente... Entonces, eso pasó en Roma. De pronto, Claudio dice, vámonos para afuera todos los judíos, y entonces se queda gente que no está tan preparada y dice, ¿quiénes abrían la sílaba? Sí, ajá, sí, no hay forma, no hay celular, de que, ay, ahorita veo en internet y ahorita le digo al chat GPT que no había forma. O sea, ya se te fue tu maestro y hasta ahí te quedaste. O sea, entienden que no es una cuestión de mala onda, sino así pasó. Pues sí, dice, exacto, encuentras un escrito y como tú le entiendas, ya no tienes ese contexto. Entonces, ¿quiénes eran los maestros ahora? Romanos. Pues ellos, los temerosos, los romanos. Entonces ya hay un vacío de autoridad,
hay un vacío de conocimiento, hay un vacío académico, y entonces lo tienen que llenar con hermanos de origen no judíos, con todos estos vacíos, y la congregación fue creciendo y creciendo porque el mensaje de Dios es así, poderoso, y entonces pues también ese era el plan de Dios. No se le salió de las manos al Señor ni nada, sino así era el plan de Dios. Pero entonces, mientras la iglesia estaba creciendo, los judíos que estaban haciendo, huyendo. Y ahí empezaron a estar, tú eres judío, te matamos. ¿Por qué? Porque dice este señor Justino que ustedes mataron a Jesús. Y así como, perdón, pero pues como viejas chismosas, y ni saben dónde, pero él es judío y, bueno, ni preguntan ni sopas, ¿no? Así pasó con ellos. Entonces, mientras que el número de creyentes de origen gentil aumentaba, el número de judíos disminuía drásticamente. Y eso causó que los creyentes de origen no judío empezaron a pensar, pues precisamente lo que no era. ¿Qué comenzaron a pensar? Pues dice, pues seguramente Dios ha desechado a los judíos, porque ya no están, y ahora los gentiles somos el pueblo de Dios. Mira todo lo que les pasa a los judíos y a nosotros, mira, no nos tocan. No nos pasa nada. ¿Estamos circuncidados? No. ¿Es necesaria la circuncisión? No. Eso está mal. Nosotros ya no, ya, y ahí se empieza, nosotros no guardamos Shabbat. Y ahí sí todavía guardaban Shabbat. Pero después, en unos años, ya se cambia lo de Shabbat. ¿Y dónde estaba Pablo? No, pues ahí, no, ahí es cuando ahorita, no es cierto, no, ahorita, Sí, porque ya. no, todavía es como el año 50, 60. No, ahorita vamos a ver lo que hace Pablo. Los judíos tuvieron la oportunidad y no aceptaron al Mesías y ahora Dios los ha entregado Dios entregó al Mesías por nosotros y ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Los judíos mataron a Jesús, ahora Dios tiene un nuevo pueblo y se buscó una nueva esposa. Imagínate cómo se oye eso, ¿no? Dios se cansó de Israel y se casó con una nueva novia. O sea, Los desechó. como que Dios ahora desechó y ahora se casa con otra. O sea, Dios no puede ser así. Entonces, igual dice que la ley, entonces Israel estaba con la ley, pero ahora el nuevo pacto ahora es con la iglesia. Y ustedes ya entienden el nuevo pacto con quién se hizo. Con el norte y el sur. Con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿no? No con los cristianos. Vamos a ver, dice Romanos 9, fíjate lo que está diciendo Pablo ahorita. En cuanto a eso, le empezó a llegar esas noticias. No, no. Sí, dice, esto llegó a oídos de Pablo y cuando escucha esto, que los creyentes de origen gentil en Roma estaban generando estas teologías, dedica 3 capítulos de su carta a los romanos a corregir este error. Fíjense, para que de otra vez se enfoquen. Fíjate, Romanos 10, que diga 9, 10 y 11. Fíjate, y ustedes léanlo de tarea. Ahora con este entendimiento. Porque es bien padre leerlo sin saber nada del pueblo judío. Y dice, no, sí, nosotros y nosotros. No, no dice así. Fíjate ahora nuevamente léelo. Ahora ya con un contexto que ustedes tienen y van a ver. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Dice, ¿ha tropezado a Israel para que cayeran? De ninguna manera, dice Pablo. Detrás de esto no hay reemplazo, sino hay redención. Dios anticipó todo esto y Dios lo orquestó, el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la multitud de los gentiles, que es lo que decía Pablo. O sea, si ellos hubieran creído, pues nosotros nos quedamos afuera. Dice, el endurecimiento de Israel es un asunto de Dios, no es así de que ellos, ay, qué tontos, no vieron, si ahí estaba escrito. Pues no. Dice, si los gobernantes o los judíos hubiesen entendido, si la nación judía hubiera entendido, hubieran aceptado los reclamos mesiánicos de Jesús, hubieran sido salvos, pero todo Israel no hubiera sido salvo. O sea, el mundo se hubiera perdido.
Entonces Dios escondió la mesianidad de Yeshua a su propio pueblo por amor a nosotros, por amor a nosotros los gentiles. Y nosotros ahora les decimos a los judíos, tú, que no sé qué, que no sé cuándo. No manches, si lo escondió a ellos por amor a nosotros, para que nosotros nos pudiéramos, a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Fíjate, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Yeshua les prohibía a sus discípulos que dijeran que él era el Mesías. ¿Se acuerdan cuando les dice, oigan, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y todos le dicen, no, que Elías, no, que tú eres Moisés, y no, que tú eres ¿cómo se llama el otro? Eliseo, y que tú eres, y le dice Pablo, ¿qué le dice Pablo? Pedro, ¿qué le dice? Dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y dice, bueno, no se lo digas a nadie. No, no, resucita a la niña, brother, es un milagro que no hay forma de que no, o sea, No sé. le dice, no se lo digas a nadie. No, o sea, vinieron a hacerle rey y dijeron, no, sí, mira, que tenemos que ser rey, agarra y se echa a correr. ¿No? O sea, ¿qué tiempo le tomó? Fíjate esta reflexión, dice, ¿qué tiempo le tomó a Jesús revelarle a Pablo que él era el Mesías? ¿Cuánto tiempo le tomó? Ya lo vimos. Los 3 años en la cueva. No. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. En un segundo se le apareció y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. En ese momento se le cayeron los... ¿Cuánto tiempo se tardó Yeshua en demostrarle yo soy el Mesías? Segundos. Iba directo, brother. Y cuando sea eso, se les va a revelar así directo. O sea, nada de que, ay, sí, que sí crees o no crees. No, así. Cuando el Señor quiera. Volvemos, dice, al momento que le plazca a Dios revelar la mesianidad de Jesús, en ese momento toda la casa de Judá va a creer. Toda. ¿Se acuerdan? Que, bueno, sabrá quiénes, ¿no? Pero es lo que poníamos el ejemplo de la localucha, así que la tenía, era suya, así ya para meterle, y pum, Dios la manda a la abuela, pero la abuela a propósito. ¿Para qué? Para que todo mundo crea. Fíjense, dice el endurecimiento en parte, dice, no significa que Dios los haya abandonado como nación. Dios les ha dado la oportunidad para que las naciones se incluyan. Y ahí cuando el tiempo de las naciones se termine, entonces pasará lo que dice Zacarías 10:12. Dice que y todo el pueblo creerá. Y dice, léanle ahí, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por primogénito. Imagínate que tú digas, no manches, yo fui, o sea, por nuestra culpa, o sea, imagínate ese, pero van a decir, no manches, Jesús era el Mesías. ¿Desde dónde dijiste que iba a ser traspasado? No, ¿ves? Pero tú puedes decir, o sea, ahorita nosotros podemos decir, pues mira, brother, no leían la Biblia, pues no leían la Biblia, brother, no la leían. Pero no era tan accesible como nosotros ahorita que tenemos una Biblia. Si tú la puedes ver ahí, tú tienes una Biblia, yo tengo como 20 Biblias, yo creo. Y que si la traducción de no sé qué, y que si la no sé cuándo, y que si la del estudio, ellos no tenían nada. Y ni cómo culparnos, porque nosotros que las tenemos no las leemos. No, tenían a Moisés, pero no tenían. Tenían a Moisés, pero tampoco es que la tenían en O su sea, no casa, en físico. la tenían en la sinagoga. Que estudiaban los rabinos, los que tenían como Los más. que sabían leer, pues eran... Varios, ¿no? Ah, Sí. Hablando. no, los que estudiaban No. al pueblo, en Shabbat se la leían. La leía, pero no tenías en tu casa. El rollo, exacto. Sí, exacto, de los padres a los hijos. Y lo que se Entonces, fíjense, voy a continuar con la historia. Vean, la historia dice en el 135 después de Cristo, el filósofo Justino, es lo que vimos ahorita, es el primero en pensar en la separación del judaísmo y del cristianismo.
ahí ya se murió Pablo. ¿A poco Pablo quiso hacer una nueva religión? Él quiso que entendieran, Él quiso que entendieran que, Ah, pero se malentendió. De hecho, hay un libro que se llama este, Pablo el villano y Pablo el apóstol, o sea, el superapóstol y Pablo el villano. O sea, para los judíos fue así un villano. ¿Por qué? Porque estuvo en contra del judaísmo después. Pero para nosotros es así como el super. Y sí es, ¿no? Porque sí es, pero pues se malentendió mucho de lo que dice. Hay iglesias hoy que son iglesias paulistas. Solamente estudian las cartas de Pablo, desconectadas de la Torá, desconectadas de los evangelios, desconectadas de... eso también yo creo que el Señor así lo hizo a propósito también, Claro que lo hizo a porque propósito. y como él le decía a Pedro, pero no le digas a nadie, o sea, yo me imagino que también como que en esa parte Pablo lo escribió de esa forma para que solamente lo entendieran los que tenían que entenderlo, ¿no? Pues sí, Claro. pues sí. Pero entonces sacaron de contexto a Pablo en varias cartas de Pablo y se acuerdan que decía Pedro, las cartas de Pablo son difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes las tuercen para su propia perdición. Dice el 137, Constantino unifica un dios, un imperio y una religión, ¿no? Entonces, en 325, 3 siglos después de Yeshua, los líderes cristianos de Roma este, hacen que la misma comunidad que Pablo tuvo para que corregirle el error de la teología del reemplazo, su emperador Constantino le declaró la guerra a los cristianos que no tienen nada que ver ya con Israel. Ya, se acabó. Y entonces, fíjense cómo dice, no, pues mira, Dagón, cómo quería Dagón, tenían ahí sus, lo del pez, lo de aquí su mitra, y entonces dice, no, pues mira, ¿cómo le podemos hacer para que también, mira, ve? Y entonces empiezan ahí a hacer las cuestiones así. Y entonces en el 439, bueno, ya nos adelantamos un poco, pero bueno, ahorita vamos a retomar. Se compilan las leyes y el código de Teodosio, donde prohíbe construir sinagogas, que ahora los judíos son ciudadanos de segunda clase. La ciudad, San Agustín en la ciudad de Dios predica que los judíos, este, que por qué siguen siendo judíos los judíos y que los judíos son una raza maldita, son una reliquia. Y las sinagogas dice que ya que son peores que los prostíbulos, ¿no? Y que Dios ha desechado a Israel como pueblo y que se ha buscado un nuevo pueblo para que ese pueblo pues no puede ni ver a los judíos, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo. Y dice Daniel 7:25, y se insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo y tratará de cambiar los mandamientos de Dios y las festividades bíblicas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios en ese entonces o así? Pues empezó a estar bajo el poder de Roma. Y entonces, fíjense, ya no más Shabbat. Ahora nosotros tenemos un nuevo día para hacer, ¿no? El domingo, el Sunday, el día del sol. Nada de prohibiciones al comer, nosotros ya comemos de todo, nada de circuncisión. Eso es un pacto que solo continuarán los judíos. La Pascua ellos celebran el 14 de Aviv, nosotros el Viernes Santo, ¿no? Cambiaron las fechas de la muerte de Yeshua y cambiaron el nacimiento de Jesús, cambiaron la fecha de todo, ¿no? Los judíos son chusma, no más fiestas. Nosotros tendremos nuestras nuevas fiestas y ya conocemos nuestras nuevas fiestas. Ellos las suyas y nosotros las nuestras. Pero el Levítico 23 dice que las festejes eternamente y para siempre y que en donde quiera que habitares, pues no, a eso ya no. Si tú quieres hacer algo diferente, Judaizante. eres un judaizante, ¿no? Eso es una secta. Eso es bien importante, lo de Levítico 23, que dice que eternamente, y hay muchas personas que dicen, pero es solamente en Israel, eso solamente es para los judíos y en Israel, y ahí no dice que solamente en Israel, ¿no? O sea, No, al dice que lugar donde donde tú quiera que eres, habitares, donde quiera que habitares, donde el Señor te mandó, pero bueno,
es porque no entendemos esta parte, ¿no? De la identidad. Yo le decía a un brother y con amor, dice, es que, ¿ves? Ahí dice que para los hijos de Israel. Digo, sí, brother, pero tampoco dice que para los mexicanos. O sea, entonces si tú, o sea, tú como mexicano, entonces, ¿qué haces leyendo una Biblia hebrea? ¿No? O sea, como para qué crees en un Dios hebreo, en un Dios de Israel, ¿no? Y es lo que justo hoy vamos a ver, bueno, ahorita nada más terminamos con eso. No, no, ya es bien tarde. Pero bueno, aquí yo me puse a leer, a investigar ahí en Google, pregúntenle así, ¿quién instituyó el domingo como cambio? Y aquí dice el emperador romano Constantino, fíjense hasta qué año, hasta el 321. Dice, antes de la resurrección de Jesús, todos los cristianos y el mismo Yeshua, o sea, el mismo Jesús, observaba el sábado como día de reposo. Después de la resurrección, los cristianos comenzaron a celebrar el domingo como día del Señor, ¿no? Pero ¿quién decidió? Dice, los cristianos decidieron, no lo cambió el Señor. Y bueno, ya empiezan así que la Eucaristía y no sé qué, no sé cuándo. Pero ¿se acuerdan lo que vimos aquí? Dice que Jesús, Jesucristo, dice, este, en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y entonces, ¿se acuerdan lo que vimos acá con Ezequiel en el principio? ¿Se acuerdan de todo eso de los libros proféticos? ¿Se acuerdan? Aquí la Torah habla del pueblo de Israel. Fíjense acá cómo está. Ve, fíjate. Dice Israel. Luego en los históricos, la historia misma de Israel. Los poéticos, la nación de Israel. Los proféticos, igual la nación de Israel. Los evangelios, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hecho, Israel. Cartas, la casa de Israel encontradas. Apocalipsis, las 12 puertas, las 12 tribus de Israel. Siempre he hablado de Israel. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si tú no te consideras judío, pues no tienes La pacto. pena. Si tú no te consideras Israel, con la pena también. O sea, nada más es de dos. ¿Por qué? Porque después dice Dios que de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque Dios no tiene dos, tres, cuatro, cinco esposas. No es de que ya me cansé de una y ahora la cambio y ahora la reemplazo y ahora tengo otra. No. Dios es una y dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque antes de la separación de las 12 tribus eran uno. Las 12 tribus eran uno. Y en el Apocalipsis dice que van a ser 12 tribus. Es su pueblo, no varios pueblos. ¿Sí? Pues bueno, ya hasta aquí le dejamos, pero la próxima vez vamos a ver Romanos 11, así despacito, despacito, ¿no? Como dice que Dios ha dejado a su pueblo en ninguna manera y todas esas cosas, y vamos a encontrar todo. Entonces, de tarea, échense esos del 9 al 11. Romanos del 9 al 11, léanlo para que podamos entender con el contexto, pues toda esta clase. Pablo corrigiendo a los romanos de esa mala doctrina del reemplazo, ¿vale? Porque ellos ya dijeron, bueno, pues como ya nosotros estamos abriendo las sinagogas, pues ahora nosotros somos el nuevo pueblo, ya desechó a los judíos, porque mira, ya los están corriendo, ¿no? Entonces empezó así a hacerse. ¿Va? Entonces, pues espero que haya sido de bendición. ¿Alguien quiere comentar si le sirvió lo de Pablo? ¿Cómo vieron esa parte que les hace sentido, no les hace sentido? Ahí en el chat, si quieren poner algún comentario, ahora sí ya lo puedo ver. Ah, no, ¿cómo le hago? Pues ya no puedo ver nada. ¿Ya no puedo ver nada? No, no puedo.